En el crudo invierno de 1897, en las desoladas y hambrientas dehesas de Salamanca, una familia piadosa comenzó a devorar a sus propios ángeles. No es una metáfora, ni el comienzo de un cuento de hadas oscuro, sino el eco helado de una verdad sepultada bajo más de un siglo de silencio y tierra helada. Aquel fue un invierno que la historia recuerda como la Gran Hambruna, un tiempo en que el cielo parecía de estaño y el viento, un cuchillo afilado que desollaba la piel y el alma. La tierra castellana, normalmente generosa y austera, se había vuelto una madrastra cruel, negando el grano, secando los pozos y convirtiendo los campos en un lienzo yermo y agrietado. El hambre no era una simple carencia, era una entidad palpable, una niebla que se filtraba por las rendijas de las puertas, que se sentaba a la mesa vacía, y que roía los cimientos de la fe con la misma avidez con que los ratones roían los sacos vacíos en los graneros. En este páramo de desesperación, donde las campanas de las iglesias doblaban a muerto con una monotonía aterradora y las oraciones se congelaban en el aire, la supervivencia se convirtió en el único evangelio, y algunos, en su devoción retorcida, buscarían la salvación en el más impensable de los pecados. En el corazón de este paisaje desolado, como un hueso blanqueado por el sol y la helada, se alzaban y aún se alzan las ruinas de la finca La Misericordia. El nombre mismo es una ironía que la historia ha afilado hasta convertirla en una navaja. No era un caserón acogedor, sino una fortaleza de piedra adusta, construida para resistir el tiempo, los vientos, y quizás también, la conciencia. Sus muros, gruesos y fríos al tacto, parecen haber absorbido el silencio de los años, un silencio denso, pesado, que se niega a ser roto por el canto de los pájaros. Hoy, sus ventanas son cuencas vacías que miran al páramo, y el viento que se cuela por ellas no silba, sino que gime, arrastrando consigo un lamento infantil que los lugareños juran escuchar en las noches más crudas. El aire en su interior es una amalgama de olores ancestrales, la fragancia penetrante de la piedra húmeda, el aroma a podredumbre de la madera vencida por la carcoma, y, bajo todo ello, una nota persistente, dulzona y rancia, como el olor de carne olvidada en una despensa oscura, un miasma que parece emanar de los propios cimientos, especialmente del sótano. En 1897, esta finca era el dominio de la familia Gálvez, encabezada por don Eladio y su esposa, doña Inmaculada. A ojos de la comarca, no eran simples terratenientes, eran la encarnación de la piedad cristiana en su forma más pura y abnegada. Sus rostros, severos y surcados por una vida de trabajo y oración, eran el reflejo de un alma que parecía inmune a las tentaciones del mundo. Cada domingo su presencia en la primera bancada de la iglesia era un sermón silencioso sobre la devoción y la rectitud. Cuando la hambruna mostró sus colmillos y comenzó a llevarse a los más débiles, los Gálvez hicieron lo que todos esperaban de ellos. Abrieron las puertas de la misericordia. Convirtieron su hogar en un refugio para los huérfanos que la plaga del hambre dejaba a su paso, niños desamparados cuyos padres habían sucumbido al frío o a la inanición. Se convirtieron de la noche a la mañana en un faro de esperanza en un océano de oscuridad, su apellido pronunciado con la misma reverencia con la que se invocaba a un santo en una letanía. La historia oficial, la que se grabó en los escasos registros parroquiales y en la memoria colectiva convenientemente editada, es una de tragedia inevitable. Cuenta que los niños acogidos por los Gálvez, ya debilitados por meses de privaciones, fueron llegando a la finca como pájaros caídos. A pesar de los cuidados, de las sopas aguadas y las oraciones fervorosas de doña Inmaculada, la enfermedad y la debilidad se los llevaron uno a uno. Una pequeña plaga dentro de la gran plaga. Sus cuerpos, se dijo, fueron enterrados piadosamente en una fosa común sin marcar en algún lugar de los terrenos de la finca, un pequeño cementerio de inocentes bendecido por el párroco local. Una historia triste, sí, pero plausible en un tiempo en que la muerte era una vecina cotidiana. Sin embargo, bajo esta versión pulcra y aceptada, late una leyenda mucho más oscura, un folclor macabro que se niega a morir. Los ancianos de las aldeas cercanas aún prohíben a los niños jugar cerca de las ruinas, advirtiéndoles sobre los niños de la misericordia, cuyas almas, dicen, no encontraron descanso y siguen atrapadas en la finca, llorando por un calor que nunca tuvieron. Más de un siglo después, el historiador local Mateo Aguirre se topó con el nombre de los Gálvez, no buscando fantasmas sino patrones.
Mateo era un hombre de hechos, no de fábulas, un académico cuya fe residía en los datos demográficos, en los censos y en los registros sacramentales. Su estudio se centraba en las tasas de mortalidad infantil durante la Gran Hambruna, un proyecto de rigor científico que buscaba cuantificar la tragedia. Su despacho, un santuario de papel y polvo, olía a la historia contenida en legajos y libros de contabilidad. Fue en medio de esta metódica investigación donde surgió la anomalía, la finca La Misericordia. Mientras las aldeas circundantes presentaban cifras de mortalidad infantil que superaban el 50%, los registros asociados a la finca de los Gálvez sugerían una tasa de supervivencia casi milagrosa, un oasis estadístico en medio de un desierto de muerte. Para un hombre como Mateo, un milagro no era una respuesta, sino una pregunta. Una pregunta que comenzó como una simple curiosidad académica, y que, sin él saberlo, estaba a punto de convertirse en una obsesión que roería su propia alma. El punto de inflexión llegó en un archivo parroquial, en una sala fría donde el pasado dormía en pilas de documentos olvidados. Allí, en el fondo de un legajo que nadie había consultado en décadas, Mateo encontró un pequeño libro de cuentas encuadernado en cuero agrietado. La cubierta estaba manchada por la humedad, y al abrirlo, un olor a moho y tiempo encapsulado llenó sus pulmones. La caligrafía en su interior era elegante, metódica, casi obsesiva, la letra de don Eladio Gálvez. Las primeras páginas eran mundanas, un registro minucioso de gastos de grano, reparaciones de la cerca, jornales pagados. Pero a medida que avanzaba hacia los meses más duros del invierno de 1897, las anotaciones cambiaron. Entre las líneas sobre la compra de velas y sal, comenzaron a aparecer dos entradas recurrentes, escritas con la misma pulcritud aterradora: provisión de carne bendita, y, a su lado, sustento de los santos inocentes. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Con manos temblorosas, comenzó a cruzar las fechas de esas entradas con los registros de los niños huérfanos acogidos en la finca. La correlación era perfecta. Cada vez que un niño desaparecía de los registros, una nueva provisión de carne bendita aparecía en el libro de cuentas de don Eladio. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, di en los comentarios de qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios sombríos como este, asegúrate de que estás suscrito. El libro de cuentas se convirtió para Mateo Aguirre en un artefacto maldito, un mapa que no conducía a un tesoro, sino al epicentro de un horror inimaginable. Pasó semanas encerrado en su estudio, con las persianas bajadas, como si la luz del sol pudiera profanar la oscuridad que estaba exhumando. El mundo exterior se desvaneció, reemplazado por el susurro del papel viejo y el eco de nombres infantiles leídos en voz baja. Cada página del libro de don Eladio era un descenso más profundo en la locura metódica de la familia Gálvez. Las anotaciones no revelaban pánico ni culpa, al contrario, estaban imbuidas de una inquietante sensación de orden y propósito. Sustento de los santos inocentes no era una simple partida contable, era el título de un ritual. Mateo se dio cuenta de que no estaba leyendo un registro de gastos, sino el diario de un culto familiar. La precisión de las fechas, la recurrencia de la fraseología, todo apuntaba a un procedimiento sistemático, una liturgia macabra celebrada entre los muros fríos de la Misericordia. La investigación de Mateo se expandió como una mancha de tinta sobre un mapa antiguo, necesitaba más que la evidencia circunstancial del libro de cuentas. Se sumergió en los archivos de la Guardia Civil de la época, buscando cualquier informe de desapariciones, cualquier denuncia que pudiera haber roto el silencio, pero no encontró nada. En una comarca diezmada por el hambre, la desaparición de un niño huérfano más no era una prioridad. Era una estadística trágica, una boca menos que alimentar. El silencio de las autoridades era tan denso y pesado como el de los muros de la finca. Era un silencio de complicidad pasiva, de mirar hacia otro lado, de aceptar la caridad de los Gálvez sin hacer preguntas incómodas. La respetabilidad de la familia era un escudo impenetrable que desviaba cualquier sospecha. Nadie se atrevía a cuestionar a los santos de la comarca, incluso si sus milagros comenzaban a oler a podrido.
Fue en los sermones del párroco de la aldea más cercana donde Mateo encontró la siguiente pieza del rompecabezas. Al principio, en los meses iniciales de la hambruna, los discursos del sacerdote eran un panegírico a la familia Gálvez, presentándolos como un ejemplo de caridad divina, un instrumento de la providencia de Dios. Los llamaba pastores de los corderos perdidos. Sin embargo, a medida que avanzaba el invierno, el tono de los sermones cambió sutilmente. Los elogios se volvieron más escuetos, teñidos de una extraña urgencia. El párroco comenzó a hablar con un fervor casi febril sobre el pecado de la soberbia, sobre aquellos que creen poder interpretar la voluntad de Dios a su antojo, sobre los falsos profetas que ofrecen una salvación que no es la del cielo. Nunca mencionaba a los Gálvez por su nombre, pero la alusión era inconfundible. Mateo podía sentir el miedo velado del sacerdote. Un hombre atrapado entre su deber pastoral y el terror a una verdad que intuía, pero no se atrevía a confrontar. El verdadero avance, la llave que abriría la puerta del sótano de la misericordia, llegó de la fuente más inesperada, el diario personal de una joven sirvienta llamada Lucía, que había trabajado para los Gálvez durante aquel fatídico invierno. El diario fue encontrado décadas más tarde en el doble fondo de un baúl, sus páginas amarillentas y quebradizas, la tinta desvaída por el tiempo, y quizás por las lágrimas. Mateo lo leyó a la luz de una lámpara, y las palabras de Lucía, escritas con una letra temblorosa y casi ilegible, lo transportaron directamente al corazón de la pesadilla. La joven no hablaba explícitamente de asesinatos ni de canibalismo. Su terror era más instintivo, una acumulación de detalles extraños e inquietantes que su mente no podía procesar. Describía el silencio sepulcral que caía sobre la casa durante las comidas, un silencio que no era de paz, sino de una tensión expectante. Lucía escribía sobre las oraciones de don Eladio antes de la cena. No eran los rezos habituales sino letanías extrañas, susurradas en un latín macarrónico, que hablaban del sacrificio del cordero más puro, y de la purificación a través de la carne consagrada. Describía cómo los ojos de la familia brillaban con un fervor febril, una luz antinatural en sus rostros demacrados por el hambre. Hablaba del olor que a veces subía del sótano en mitad de la noche, un olor dulzón y pesado que se mezclaba con el humo del horno, un horno que se encendía en noches en las que, según ella, no había pan que cocer. Y sobre todo, escribía sobre la prohibición absoluta, la única regla inquebrantable de la casa. Nadie, bajo ninguna circunstancia, podía bajar al sótano. Esa puerta permanecía siempre cerrada con un pesado cerrojo, como si contuviera no vino ni conservas, sino un secreto que podía devorar el alma. El diario de Lucía describía la progresiva desaparición de los niños con una ingenuidad desgarradora. Un día, el pequeño Manuel, que tenía una tos persistente, ya no estaba. Doña Inmaculada explicaba con los ojos bajos que su debilidad se lo había llevado durante la noche y que su padre ya lo había enterrado para evitar la propagación de la enfermedad. Semanas después, la pequeña Isabel, que solía cantar para sí misma en los pasillos, también se desvanecía. La excusa era siempre la misma: la enfermedad, la debilidad, la voluntad de Dios. Pero Lucía notaba que tras cada desaparición, la atmósfera en la casa cambiaba. Durante un par de días, los Gálvez parecían tener más energía, sus voces eran más firmes, y el olor del horno volvía a impregnar la noche. Ella no entendía la conexión, pero el patrón se grabó en su subconsciente como una marca al rojo vivo. La huida de Lucía de la finca fue un acto de puro instinto animal. Una noche, despertada por el llanto ahogado de un niño, se asomó por la rendija de su puerta. Vio a don Eladio caminar por el pasillo llevando en brazos al más pequeño de los huérfanos, un bebé de apenas un año. No se dirigía a la habitación del niño sino hacia la escalera que bajaba al sótano. El bebé no lloraba de dolor, sino con un miedo confuso. En la mirada de don Eladio, Lucía no vio compasión ni maldad, sino la concentración de un sacerdote a punto de oficiar el más sagrado de los ritos. Aquella visión rompió algo dentro de ella. A la mañana siguiente, antes del amanecer, recogió sus pocas pertenencias y huyó de la misericordia, corriendo a través del páramo helado sin mirar atrás, sintiendo que no huía de unos simples amos, sino de una casa que se había convertido en un altar para un Dios hambriento y desconocido. Para Mateo Aguirre, la lectura del diario de Lucía fue la pieza final que encajaba con una precisión nauseabunda.
Las piezas del rompecabezas formaron una imagen tan monstruosa que tuvo que apartarse de su escritorio, sintiendo una oleada de vértigo. La carne bendita del libro de cuentas ya no era una abstracción. El sustento de los santos inocentes adquirió un significado literal y blasfemo. Comprendió el código. No se trataba de simple canibalismo para sobrevivir, un acto de desesperación animal. Aquello era mucho peor. Era un acto de fe. Los Gálvez no mataban para saciar el hambre de sus estómagos, sino el hambre de sus almas. En su delirio místico, inducido por la inanición y un fanatismo religioso llevado al extremo, habían reinterpretado las escrituras a su conveniencia, convencidos de que Dios los había abandonado y que la única forma de recuperar su favor era a través de un sacramento terrible. La revelación más atroz llegó en una de las últimas páginas del diario de Lucía. Escondida tras la puerta de la cocina, había escuchado una de las oraciones de don Eladio, pronunciada en voz alta frente a la puerta cerrada del sótano. Lucía la había transcrito fonéticamente, con la ortografía torpe de una campesina, pero el mensaje era inequívoco. Mateo la leyó en voz alta en la soledad de su estudio, y las palabras parecieron helar el aire a su alrededor. Aceptamos, Señor, este sacrificio. Que su pureza lave nuestra indignidad, que su carne nos dé tu fuerza, que su sangre nos redima de este abandono. Amén. Era una Eucaristía macabra. Creían que al consumir la carne de los niños inocentes, estaban absorbiendo su pureza, purgando sus propios pecados, y obteniendo la fortaleza espiritual y física para sobrevivir a lo que consideraban un castigo divino. No eran asesinos, en su mente retorcida eran comulgantes. Con esta comprensión todos los detalles encajaron. El secretismo, el horno encendido por la noche, las desapariciones silenciosas, el miedo del párroco. La comunidad no era cómplice, sino víctima de un engaño monumental. Habían entregado a sus hijos huérfanos a lo que creían que era un santuario, sin saber que los estaban enviando a un altar de sacrificios. Los Gálvez habían creado un culto privado, una teología del hambre donde ellos eran los únicos sacerdotes y los niños, los corderos sacrificiales. La finca, la Misericordia, no era un refugio sino un templo dedicado a una fe caníbal. Mateo sintió una profunda náusea, no solo por el horror del acto en sí, sino por la perversión de la idea de la fe, por cómo la devoción, cuando se pudre, puede generar los monstruos más inimaginables. El historiador se levantó y caminó hacia la ventana de su estudio. Afuera, el mundo moderno seguía su curso, ajeno al horror que acababa de ser desenterrado en aquella habitación. Pero para Mateo, el pasado ya no era una colección de documentos inertes. Se había vuelto vivo, tangible y ensordecedor. Podía casi oler el humo del horno de los Gálvez, escuchar el crujido del cerrojo del sótano, sentir el frío de los muros de piedra de la Misericordia. Los fantasmas de aquellos niños, olvidados por la historia, ahora llenaban su estudio, sus rostros silenciosos pidiendo ser vistos, sus historias pidiendo ser contadas. La investigación académica había muerto, en su lugar, había nacido una obligación moral. Tenía que dar voz a los niños de la Misericordia, aunque esa voz fuera un grito ahogado en el tiempo. La siguiente fase de su investigación ya no sería en los archivos, sino en el propio lugar del crimen. Mateo sabía que tenía que ir a la finca La Misericordia. Necesitaba pisar esa tierra maldita, respirar ese aire pesado, y enfrentarse a las ruinas que habían sido testigos de todo. No buscaba pruebas físicas. Sabía que después de más de un siglo no quedaría nada. Buscaba algo más intangible, la resonancia del lugar, la memoria impregnada en las piedras. Quería estar en el espacio donde el horror había ocurrido, para poder reconstruir la escena final, no solo con los datos de sus documentos, sino con la atmósfera que solo el escenario real del crimen podía proporcionar. Se preparó para el viaje sintiendo que no iba a visitar unas simples ruinas, sino a descender a una tumba. El viaje a la dehesa salmantina fue sombrío. A medida que se alejaba de la ciudad y se adentraba en el campo, el paisaje parecía retroceder en el tiempo. Los árboles, encinas retorcidas y añosas, parecían garras arañando un cielo plomizo. El silencio del campo no era pacífico, sino expectante. Preguntó a un anciano en una aldea cercana por la finca, y el hombre simplemente se persignó y señaló una colina distante, advirtiéndole que no se acercara cuando cayera la noche, porque el hambre de los Gálvez, dijo con la voz quebrada, aún tiene memoria y busca compañía.
La leyenda seguía viva. Una costra sobre una herida que nunca había sanado del todo. Una verdad que la gente del lugar sentía en sus huesos aunque no conociera los detalles. Cuando Mateo finalmente vio las ruinas de la Misericordia recortadas contra el horizonte, sintió que el coche no podía llevarlo más lejos. Continuó a pie, y con cada paso, el aire parecía volverse más denso, más frío. La finca era exactamente como la había imaginado, pero peor. La soledad era absoluta. El único sonido era el del viento y el crujido de sus propias pisadas sobre la tierra estéril. Nada crecía cerca de los muros, como si el suelo mismo estuviera envenenado por el recuerdo de lo que había sucedido allí. Se detuvo frente a la fachada principal, donde la puerta principal había sido arrancada de sus goznes hacía mucho tiempo, dejando una boca oscura y bostezante que invitaba a entrar en las entrañas del monstruo. Entró con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El interior era un esqueleto de lo que una vez fue un hogar. Los suelos estaban cubiertos de escombros y polvo acumulado durante un siglo. La luz que se filtraba por los agujeros del techo dibujaba formas fantasmales en el suelo. Pudo identificar la cocina, con los restos de un gran hogar de piedra, y el salón principal, donde la piedad de los Gálvez se exhibía a los visitantes. Pero su objetivo era otro. Guiado por la descripción de Lucía, buscó la escalera que llevaba al sótano. La encontró al final de un pasillo oscuro, o más bien, encontró el hueco donde había estado. La escalera de madera se había podrido y derrumbado hacía mucho, dejando solo un agujero negro que se abría al subsuelo. El olor que ascendía de aquel agujero era el mismo que Mateo había imaginado. Una mezcla de tierra húmeda, podredumbre y ese matiz dulzón y rancio que el diario de Lucía había descrito. Era el aliento de la casa, el hedor de su secreto más profundo. Asomándose con una linterna pudo ver el suelo de tierra apisonada del sótano, a unos metros más abajo. No había nada allí, solo oscuridad y la sensación opresiva de un espacio profanado. Pero para Mateo, aquel sótano no estaba vacío. En su mente, podía ver la escena con una claridad aterradora, como si las paredes estuvieran proyectando los recuerdos de aquella noche de invierno de 1897. Visualizó a la familia Gálvez, demacrada por el hambre pero con los ojos encendidos por el fuego del fanatismo. Don Eladio, de pie junto a una mesa tosca que servía de altar, con el niño en brazos. Doña Inmaculada, a su lado, con las manos juntas en una oración febril, su rostro una máscara de devoción y locura. Los hijos mayores de la familia, si los hubo, observando en silencio, adoctrinados en la teología blasfema de sus padres. El niño, el cordero, siendo bendecido con una caricia antes de que el cuchillo descendiera, no era un asesinato frenético, sino un ritual solemne, una ceremonia celebrada con la convicción de estar cumpliendo la voluntad de un Dios cruel. La imagen pública de caridad se desmoronó por completo, revelando el culto familiar al hambre y la locura. Mateo se apartó del agujero, respirando con dificultad como si el aire de aquel lugar le estuviera robando el oxígeno. El silencio de las ruinas ya no era silencio, estaba lleno de los ecos de un llanto que nadie escuchó, de oraciones que nunca debieron ser pronunciadas. Los fantasmas de la historia, para él, se habían vuelto reales. Sus susurros más fuertes que el viento que soplaba afuera. La verdad que había desenterrado no era solo un hecho histórico. Era una herida abierta en el tejido del tiempo. Una mancha que nunca podría ser limpiada. La investigación había llegado a su fin. Pero la historia de los Gálvez y la carne de los inocentes ahora formaba parte de él. Una sombra que lo acompañaría para siempre. De repente, un crujido de madera podrida en el piso de arriba lo sobresaltó. Mateo levantó la vista, con el corazón en la garganta. Probablemente era solo el viento, o algún animal que había hecho de las ruinas su hogar. Pero en la penumbra de la misericordia, la razón luchaba por imponerse al miedo primario. Por un instante, tuvo la sensación irracional de no estar solo, de que los antiguos habitantes de la casa seguían allí, observándolo desde las sombras, guardianes celosos de su secreto. El historiador, el hombre de datos y lógica, sintió el impulso de huir, de volver a la seguridad del mundo racional que había dejado atrás. ¿Cuál parte de esta revelación sombría más te chocó, el acto en sí, o la retorcida fe que lo justificaba? Deja tu reacción en los comentarios. La reconstrucción mental de la escena en el sótano fue el clímax de la investigación de Mateo.
Allí, en la oscuridad tangible de la misericordia, el horror dejó de ser una teoría basada en documentos para convertirse en una verdad visceral que se le agarró a las entrañas. Pudo imaginar la luz parpadeante de un candil proyectando sombras danzantes sobre los muros de piedra, sombras que magnificaban la demacración de los rostros de los Gálvez, acentuando el brillo febril en sus ojos hundidos. El aire espeso y frío, cargado con el olor metálico de la sangre fresca y el incienso improvisado que quemaban para santificar el acto. El silencio del páramo afuera, un cómplice mudo que envolvía la finca, asegurando que ningún grito, por agudo que fuera, llegara a oídos extraños. La figura de don Eladio se materializó en la mente de Mateo no como un monstruo babeante, sino como algo mucho más aterrador, un patriarca convencido de su rectitud divina. Su voz, al recitar la oración blasfema, no sería la de un loco, sino la de un profeta, firme, solemne, cada palabra pronunciada con la convicción de quien está negociando directamente con Dios. Estaría convencido de que su acto no era una transgresión, sino una necesidad sagrada. Un puente de carne y hueso para cruzar el abismo del abandono divino. Sufriría sí, pero lo interpretaría como la prueba de un mártir, el dolor necesario para alcanzar una salvación superior. Una salvación que podía masticar y tragar. Doña Inmaculada a su lado sería la suma sacerdotisa de este culto doméstico, su papel no sería pasivo. Sería ella quien prepararía al cordero, quien lo lavaría y lo vestiría con ropas limpias, como se prepara una ofrenda para el altar. Sus manos, que durante el día cosían y cocinaban, por la noche se convertirían en las herramientas de un ritual sagrado. Mateo la imaginó tarareando una nana rota mientras realizaba estas tareas, una melodía macabra que buscaba calmar al niño y quizás a su propia conciencia fracturada. Su piedad famosa en toda la comarca no era una mentira, sino una verdad llevada a su conclusión más monstruosa. Amaba a Dios con tanta desesperación que estaba dispuesta. En el crudo invierno de 1897, en las desoladas y hambrientas dehesas de Salamanca, una familia piadosa comenzó a devorar a sus propios ángeles. No es una metáfora, ni el comienzo de un cuento de hadas oscuro, sino el eco helado de una verdad sepultada bajo más de un siglo de silencio y tierra helada. Aquel fue un invierno que la historia recuerda como la gran hambruna, un tiempo en que el cielo parecía de estaño y el viento, un cuchillo afilado que desollaba la piel y el alma. La tierra castellana, normalmente generosa y austera, se había vuelto una madrastra cruel, negando el grano, secando los pozos y convirtiendo los campos en un lienzo yermo y agrietado. El hambre no era una simple carencia, era una entidad palpable, una niebla que se filtraba por las rendijas de las puertas, que se sentaba a la mesa vacía y que roía los cimientos de la fe, con la misma avidez con que los ratones roían los sacos vacíos en los graneros. En este páramo de desesperación, donde las campanas de las iglesias doblaban a muerto con una monotonía aterradora, y las oraciones se congelaban en el aire, la supervivencia se convirtió en el único evangelio, y algunos, en su devoción retorcida, buscarían la salvación en el más impensable de los pecados. En el corazón de este paisaje desolado como un hueso blanqueado por el sol y la helada, se alzaban y aún se alzan las ruinas de la finca La Misericordia. El nombre mismo es una ironía que la historia ha afilado hasta convertirla en una navaja. No era un caserón acogedor, sino una fortaleza de piedra adusta, construida para resistir el tiempo, los vientos, y quizás, también, la conciencia. Sus muros, gruesos y fríos al tacto, parecen haber absorbido el silencio de los años. Un silencio denso, pesado, que se niega a ser roto por el canto de los pájaros. Hoy, sus ventanas son cuencas vacías que miran al páramo, y el viento que se cuela por ellas no silba, sino que gime, arrastrando consigo un lamento infantil que los lugareños juran escuchar en las noches más crudas. El aire en su interior es una amalgama de olores ancestrales. La fragancia penetrante de la piedra húmeda, el aroma a podredumbre de la madera vencida por la carcoma y, bajo todo ello, una nota persistente, dulzona y rancia, como el olor de carne olvidada en una despensa oscura. Un miasma que parece emanar de los propios cimientos, especialmente del sótano. En 1897, esta finca era el dominio de la familia Gálvez, encabezada por don Eladio y su esposa doña Inmaculada. A ojos de la comarca, no eran simples terratenientes, eran la encarnación de la piedad cristiana, en su forma más pura y abnegada.
Sus rostros, severos y surcados por una vida de trabajo y oración, eran el reflejo de un alma que parecía inmune a las tentaciones del mundo. Cada domingo, su presencia en la primera bancada de la iglesia era un sermón silencioso sobre la devoción y la rectitud. Cuando la hambruna mostró sus colmillos y comenzó a llevarse a los más débiles, los Gálvez hicieron lo que todos esperaban de ellos: abrieron las puertas de la misericordia. Convirtieron su hogar en un refugio para los huérfanos que la plaga del hambre dejaba a su paso. Niños desamparados cuyos padres habían sucumbido al frío o a la inanición, se convirtieron de la noche a la mañana en un faro de esperanza en un océano de oscuridad. Su apellido pronunciado con la misma reverencia con la que se invocaba a un santo en una letanía. La historia oficial, la que se grabó en los escasos registros parroquiales y en la memoria colectiva convenientemente editada, es una de tragedia inevitable. Cuenta que los niños acogidos por los Gálvez, ya debilitados por meses de privaciones, fueron llegando a la finca como pájaros caídos. A pesar de los cuidados, de las sopas aguadas y las oraciones fervorosas de Doña Inmaculada, la enfermedad y la debilidad se los llevaron uno a uno. Una pequeña plaga, dentro de la gran plaga. Sus cuerpos, se dijo, fueron enterrados piadosamente en una fosa común sin marcar en algún lugar de los terrenos de la finca. Un pequeño cementerio de inocentes bendecido por el párroco local. Una historia triste, sí, pero plausible en un tiempo en que la muerte era una vecina cotidiana. Sin embargo, bajo esta versión pulcra y aceptada, late una leyenda mucho más oscura, un folclor macabro que se niega a morir. Los ancianos de las aldeas cercanas aún prohíben a los niños jugar cerca de las ruinas, advirtiéndoles sobre los niños de la misericordia, cuyas almas, dicen, no encontraron descanso y siguen atrapadas en la finca, llorando por un calor que nunca tuvieron. Más de un siglo después, el historiador local Mateo Aguirre se topó con el nombre de los Gálvez, no buscando fantasmas, sino patrones. Mateo era un hombre de hechos, no de fábulas, un académico cuya fe residía en los datos demográficos, en los censos y en los registros sacramentales. Su estudio se centraba en las tasas de mortalidad infantil durante la Gran Hambruna, un proyecto de rigor científico que buscaba cuantificar la tragedia. Su despacho, un santuario de papel y polvo, olía a la historia contenida en legajos y libros de contabilidad. Fue en medio de esta metódica investigación donde surgió la anomalía, la finca La Misericordia. Mientras las aldeas circundantes presentaban cifras de mortalidad infantil que superaban el 50%, los registros asociados a la finca de los Gálvez sugerían una tasa de supervivencia casi milagrosa, un oasis estadístico en medio de un desierto de muerte. Para un hombre como Mateo, un milagro no era una respuesta sino una pregunta. Una pregunta que comenzó como una simple curiosidad académica y que, sin él saberlo, estaba a punto de convertirse en una obsesión que roería su propia alma. El punto de inflexión llegó en un archivo parroquial, en una sala fría donde el pasado dormía en pilas de documentos olvidados. Allí, en el fondo de un legajo que nadie había consultado en décadas, Mateo encontró un pequeño libro de cuentas encuadernado en cuero agrietado. La cubierta estaba manchada por la humedad, y al abrirlo un olor a moho y tiempo encapsulado llenó sus pulmones. La caligrafía en su interior era elegante, metódica, casi obsesiva. La letra de don Eladio Gálvez. Las primeras páginas eran mundanas, un registro minucioso de gastos de grano, reparaciones de la cerca, jornales pagados. Pero a medida que avanzaba hacia los meses más duros del invierno de 1897, las anotaciones cambiaron. Entre las líneas sobre la compra de velas y sal, comenzaron a aparecer dos entradas recurrentes, escritas con la misma pulcritud aterradora. Provisión de carne bendita, y a su lado, sustento de los santos inocentes. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Con manos temblorosas, comenzó a cruzar las fechas de esas entradas con los registros de los niños huérfanos acogidos en la finca. La correlación era perfecta. Cada vez que un niño desaparecía de los registros, una nueva provisión de carne bendita aparecía en el libro de cuentas de don Eladio. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, di en los comentarios de qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios sombríos como este, asegúrate de que estás suscrito.
El libro de cuentas se convirtió para Mateo Aguirre en un artefacto maldito, un mapa que no conducía a un tesoro, sino al epicentro de un horror inimaginable. Pasó semanas encerrado en su estudio, con las persianas bajadas, como si la luz del sol pudiera profanar la oscuridad que estaba exhumando. El mundo exterior se desvaneció, reemplazado por el susurro del papel viejo y el eco de nombres infantiles leídos en voz baja. Cada página del libro de don Eladio era un descenso más profundo en la locura metódica de la familia Gálvez. Las anotaciones no revelaban pánico ni culpa, al contrario, estaban imbuidas de una inquietante sensación de orden y propósito. Sustento de los santos inocentes no era una simple partida contable, era el título de un ritual. Mateo se dio cuenta de que no estaba leyendo un registro de gastos, sino el diario de un culto familiar. La precisión de las fechas, la recurrencia de la fraseología, todo apuntaba a un procedimiento sistemático, una liturgia macabra celebrada entre los muros fríos de la misericordia, una contabilidad del alma que se saldaba con la carne de los desamparados. La investigación de Mateo se expandió como una mancha de tinta sobre un mapa antiguo, necesitaba más que la evidencia circunstancial del libro de cuentas. Se sumergió en los archivos de la Guardia Civil de la época, buscando cualquier informe de desapariciones, cualquier denuncia que pudiera haber roto el silencio. Pero no encontró nada. Las páginas de los informes, escritas con una caligrafía burocrática y desapasionada, olían a polvo y a indiferencia. En una comarca diezmada por el hambre, la desaparición de un niño huérfano más no era una prioridad. Era una estadística trágica, una boca menos que alimentar. El silencio de las autoridades era tan denso y pesado como el de los muros de la finca. Era un silencio de complicidad pasiva, de mirar hacia otro lado, de aceptar la caridad de los Gálvez sin hacer preguntas incómodas. La respetabilidad de la familia era un escudo impenetrable que desviaba cualquier sospecha. Nadie se atrevía a cuestionar a los santos de la comarca, incluso si sus milagros comenzaban a oler a podrido, a un incienso rancio que no lograba enmascarar el hedor subyacente de la descomposición. Fue en los sermones del párroco de la aldea más cercana donde Mateo encontró la siguiente pieza del rompecabezas. En un arcón de madera carcomida en la sacristía, halló un fajo de cuartillas atadas con un cordel deshilachado. Las notas de los sermones del padre Anselmo durante aquel invierno de 1897. Al principio, en los meses iniciales de la hambruna, los discursos del sacerdote eran un panegírico a la familia Gálvez, presentándolos como un ejemplo de caridad divina, un instrumento de la providencia de Dios. Los llamaba pastores de los corderos perdidos, y su caligrafía era firme y clara. Sin embargo, a medida que avanzaba el invierno, el tono de los sermones cambió sutilmente. Los elogios se volvieron más escuetos, teñidos de una extraña urgencia. La escritura del padre Anselmo se hizo más apretada, casi febril. Como si la pluma arañara el papel con desesperación. Comenzó a hablar con un fervor casi delirante sobre el pecado de la soberbia, sobre aquellos que creen poder interpretar la voluntad de Dios a su antojo, sobre los falsos profetas que ofrecen una salvación que no es la del cielo. Mateo leyó aquellas palabras a la luz de una lámpara en la soledad de su estudio, y pudo sentir el miedo velado del sacerdote, un hombre atrapado entre su deber pastoral y el terror a una verdad que intuía pero no se atrevía a confrontar. El padre Anselmo nunca mencionaba a los Gálvez por su nombre, pero la alusión era inconfundible, un dedo tembloroso señalando desde el púlpito hacia la colina donde se erigía la misericordia. En un sermón de febrero, Mateo encontró una frase subrayada 3 veces, con tanta fuerza que la tinta había traspasado el papel. Guardaos de los que os ofrecen pan terrenal a cambio de vuestra alma, pues su horno está alimentado por el fuego del infierno, y su mesa es un altar para el maligno. El historiador sintió un escalofrío. El párroco sabía algo, o al menos lo sospechaba, pero su miedo era más grande que su coraje. Aquel sermón no era una denuncia, era una confesión de su propia impotencia, un grito ahogado en la solemnidad de la liturgia. El verdadero avance, la llave que abriría la puerta del sótano de la misericordia, llegó de la fuente más inesperada, el diario personal de una joven sirvienta llamada Lucía, que había trabajado para los Gálvez durante aquel fatídico invierno. El diario fue encontrado décadas más tarde en el doble fondo de un baúl, sus páginas amarillentas y quebradizas, la tinta desvaída por el tiempo y quizás por las lágrimas. Llegó a manos de Mateo a través de una bisnieta de la mujer.
que lo había conservado como una extraña y oscura reliquia familiar. Mateo lo recibió con manos temblorosas, como si sostuviera un fragmento del alma torturada de la joven. Al abrirlo, el olor a papel viejo y a un perfume de lavanda casi extinto llenó el aire. Las palabras de Lucía, escritas con una letra infantil, temblorosa y casi ilegible, lo transportaron directamente al corazón de la pesadilla, a los pasillos helados de la finca. La joven no hablaba explícitamente de asesinatos ni de canibalismo. Su terror era más instintivo, una acumulación de detalles extraños e inquietantes que su mente no podía procesar. Describía el silencio sepulcral que caía sobre la casa durante las comidas, un silencio que no era de paz sino de una tensión expectante, casi ritual. Escribía sobre cómo los Gálvez apenas tocaban las sopas aguadas y las legumbres, pero sus miradas se cruzaban sobre la mesa vacía con una complicidad hambrienta que no era de alimento. Describía el sonido de los cubiertos contra los platos vacíos, un repiqueteo metálico que resonaba en la quietud como el tic-tac de un reloj anunciando una hora terrible. No hablan, escribió una noche, solo se miran. Y en sus ojos veo la misma hambre que veo en los lobos que aúllan en el páramo, pero es un hambre distinta, un hambre que reza. Lucía escribía sobre las oraciones de don Eladio antes de la cena. No eran los rezos habituales, sino letanías extrañas, susurradas en un latín macarrónico que ella no entendía pero que le helaba la sangre. Transcribió fonéticamente algunas frases que se le quedaron grabadas: Corpus Puritatis, Sanguis Redemptionis. Hablaban del sacrificio del cordero más puro, y de la purificación a través de la carne consagrada. Describía cómo los ojos de la familia brillaban con un fervor febril durante estas oraciones, una luz antinatural en sus rostros demacrados por el hambre, como si se estuvieran alimentando de las propias palabras. Doña Inmaculada respondía a cada frase con un amén, que sonaba menos a devoción y más a un juramento, a un pacto sellado en la penumbra del comedor, con los niños huérfanos sentados a la mesa, ajenos al verdadero significado de la ceremonia en la que participaban sin saberlo. El diario de Lucía estaba impregnado del olor del horno. Hablaba del olor que a veces subía del sótano en mitad de la noche, un olor dulzón y pesado que se mezclaba con el humo que salía de la chimenea de la cocina, un humo denso y grasiento. Un horno que, según ella, se encendía en noches en las que no había pan que cocer, ni masa que levar. El Señor enciende el horno cuando la despensa está más vacía, anotó con una confusión palpable. Dice que es para calentar la casa, pero el calor que sale de allí es un calor frío, un calor que no abriga sino que asusta. Y sobre todo, escribía sobre la prohibición absoluta, la única regla inquebrantable de la casa: nadie, bajo ninguna circunstancia, podía bajar al sótano. Esa puerta permanecía siempre cerrada con un pesado cerrojo de hierro forjado, como si contuviera, no vino ni conservas, sino un secreto que podía devorar el alma de quien lo descubriera. La joven describía la progresiva desaparición de los niños con una ingenuidad desgarradora que hacía la lectura aún más dolorosa. Un día, el pequeño Manuel, que tenía una tos persistente y unos ojos grandes y tristes, ya no estaba en su catre por la mañana. Doña Inmaculada, con una calma antinatural, explicaba con los ojos bajos que su debilidad se lo había llevado durante la noche, y que don Eladio ya lo había enterrado en el campo para evitar la propagación de la enfermedad entre los demás. Semanas después, la pequeña Isabel, que solía cantar para sí misma en los pasillos una melodía infantil y desafinada, también se desvanecía en el silencio. La excusa era siempre la misma: la enfermedad, la debilidad, la inescrutable voluntad de Dios. Un ciclo macabro de acogida y desaparición, que se repetía con una regularidad litúrgica. Pero Lucía, en su sencillez, notaba patrones que su mente no lograba conectar, pero que su instinto le gritaba que eran importantes. Notaba que tras cada desaparición, la atmósfera en la casa cambiaba. Durante un par de días los Gálvez parecían tener más energía, sus voces eran más firmes, sus pasos más seguros. El brillo febril de sus ojos se atenuaba, reemplazado por una serenidad extraña, casi satisfecha. Y el olor del horno, ese olor dulzón y grasiento, volvía a impregnar la noche, aferrándose a las cortinas y a la madera de los muebles. Ella no entendía la conexión, no se atrevía a formular el pensamiento, pero el patrón se grabó en su subconsciente como una marca al rojo vivo,
una advertencia silenciosa de que aquel lugar que se llamaba Misericordia era en realidad la antesala de un infierno muy particular. La huida de Lucía de la finca no fue una decisión meditada, sino un acto de puro instinto animal, una estampida del alma. La narración de aquella noche en su diario ocupaba varias páginas, la letra casi un garabato ilegible, manchada de lágrimas. Una noche, despertada por el llanto ahogado de un niño, un llanto que parecía venir de muy cerca, se asomó por la rendija de la puerta de su cuartucho. La luz de la luna se filtraba por una ventana del pasillo, bañando la escena en una luz pálida y fantasmal. Vio a don Eladio caminar por el pasillo llevando en brazos al más pequeño de los huérfanos, un bebé de apenas un año llamado Mateo, como una cruel ironía del destino. No se dirigía a la habitación del niño, ni a la cocina. Se dirigía, con pasos lentos y solemnes, hacia la escalera que bajaba al sótano. La descripción de Lucía era cinematográfica en su horror. El bebé no lloraba de dolor, sino con un miedo confuso, instintivo. En la mirada de don Eladio, que pasó justo por delante de su puerta, Lucía no vio compasión ni maldad, sino la concentración absorta de un sacerdote, a punto de oficiar el más sagrado de los ritos. Su rostro era una máscara de piedad trascendente. Vio cómo sacaba una gran llave de hierro de su bolsillo, cómo abría el pesado cerrojo de la puerta del sótano, que chirrió como un animal herido. El olor que ascendió de la oscuridad fue tan intenso que a Lucía le provocó arcadas. Vio a don Eladio descender a las tinieblas, y la puerta se cerró tras él, cortando el llanto del bebé de forma abrupta. El silencio que siguió fue, para ella, el sonido más aterrador que había escuchado en su vida. Aquella visión rompió algo dentro de ella. Hizo añicos la barrera de negación que había construido para sobrevivir. A la mañana siguiente, mucho antes del amanecer, cuando la casa aún estaba sumida en la oscuridad y el silencio, recogió sus pocas pertenencias en un atillo. No se atrevió a encender una vela. Se movió por la casa como un fantasma, conteniendo la respiración a cada crujido de la madera. Descorrió el cerrojo de la puerta principal con un cuidado infinito y se deslizó hacia la noche helada. Huyó de la Misericordia, corriendo a través del páramo helado sin mirar atrás, con los pulmones ardiendo por el aire gélido, sintiendo que no huía de unos simples amos, sino de una casa que se había convertido en un altar para un Dios hambriento y desconocido, una entidad que se alimentaba de la inocencia. Para Mateo Aguirre, la lectura del diario de Lucía fue la pieza final que encajaba con una precisión nauseabunda. Tuvo que apartarse de su escritorio, sintiendo una oleada de vértigo, como si el suelo de su estudio se hubiera vuelto inestable. Las piezas del rompecabezas formaron una imagen tan monstruosa, que su mente académica, acostumbrada a la lógica de los datos, se rebeló. La carne bendita del libro de cuentas ya no era una abstracción. El sustento de los santos inocentes adquirió un significado literal, físico y blasfemo. Comprendió el código, el lenguaje secreto de aquella contabilidad del horror, y la verdad era mucho peor de lo que jamás hubiera podido imaginar en sus peores pesadillas. No se trataba de simple canibalismo para sobrevivir, un acto de desesperación animal al que la hambruna había empujado a tantos. Aquello era mucho más perverso, mucho más retorcido, era un acto de fe. Los Gálvez no mataban para saciar el hambre de sus estómagos, sino el hambre de sus almas. En su delirio místico, inducido por la inanición y un fanatismo religioso llevado al extremo, habían reinterpretado las escrituras a su conveniencia, probablemente a través de algún texto apócrifo o herético. Se habían convencido de que Dios los había abandonado, que la hambruna era un castigo, y que la única forma de recuperar su favor, de demostrar su devoción inquebrantable, era a través de un sacramento terrible, una Eucaristía inversa donde no consumían el cuerpo de su Salvador, sino el de los más puros e inocentes de su rebaño. La revelación más atroz llegó en una de las últimas páginas del diario de Lucía. Escondida tras la puerta de la cocina temblando de miedo había escuchado una de las oraciones de don Eladio, pronunciada en voz alta frente a la puerta cerrada del sótano. Lucía la había transcrito fonéticamente, con la ortografía torpe de una campesina que apenas sabía escribir, pero el mensaje era inequívoco. Mateo la leyó en voz alta en la soledad de su estudio, y las palabras parecieron helar el aire a su alrededor, condensándose en un vaho visible. Aceptamos, Señor, este sacrificio, que su pureza lave nuestra indignidad, que su carne nos dé tu fuerza.
Que su sangre nos redima de este abandono. Amén. Era una comunión macabra. Una teología de la desesperación. Creían que al consumir la carne de los niños inocentes, estaban absorbiendo su pureza, purgando sus propios pecados y obteniendo la fortaleza espiritual y física para sobrevivir. Con esta comprensión, todos los detalles encajaron como las piezas de un mecanismo de relojería infernal. El secretismo, el horno encendido por la noche, las desapariciones silenciosas, el miedo del párroco. La comunidad no era cómplice, sino víctima de un engaño monumental, una traición a la confianza más básica. Habían entregado a sus hijos huérfanos a lo que creían que era un santuario, sin saber que los estaban enviando a un altar de sacrificios. Los Gálvez habían creado un culto privado, una religión familiar donde ellos eran los únicos sacerdotes, y los niños, los corderos sacrificiales. La finca La Misericordia no era un refugio, sino un templo dedicado a una fe caníbal, un lugar donde las oraciones se convertían en recetas, y la salvación se servía en un plato. Mateo sintió una profunda náusea, no solo por el horror del acto en sí, sino por la perversión de la idea de la fe, por cómo la devoción, cuando se pudre por dentro a causa de la desesperación, puede generar los monstruos más inimaginables. Se levantó y caminó hacia la ventana de su estudio. Afuera, el mundo moderno seguía su curso, ajeno al horror que acababa de ser desenterrado en aquella habitación. Pero para Mateo, el pasado ya no era una colección de documentos inertes, se había vuelto vivo, tangible y ensordecedor. Podía casi oler el humo del horno de los Gálvez, escuchar el crujido del cerrojo del sótano, sentir el frío de los muros de piedra de La Misericordia, en su propia piel. Los fantasmas de aquellos niños olvidados por la historia, ahora llenaban su estudio, ya no eran nombres en una lista, ni cifras en una estadística. Tenían rostros, voces, miedos. El pequeño Manuel con su tos, la pequeña Isabel con su canción. Y el bebé, Mateo, cuyo nombre resonaba en su interior con una familiaridad espeluznante. La investigación académica había muerto. En su lugar, había nacido una obligación moral, un deber casi sagrado. Tenía que dar voz a los niños de La Misericordia, aunque esa voz fuera un grito ahogado en el tiempo, un lamento que había tardado más de un siglo en encontrar a alguien dispuesto a escucharlo. La siguiente fase de su investigación ya no sería en los archivos, entre el polvo y el silencio de los legajos, sería en el propio lugar del crimen. Mateo sabía que tenía que ir a la finca La Misericordia. Necesitaba pisar esa tierra maldita, respirar ese aire pesado, y enfrentarse a las ruinas que habían sido testigos de todo. No buscaba pruebas físicas, sabía que después de más de un siglo, no quedaría nada más que piedras y polvo. Buscaba algo más intangible, la resonancia del lugar, la memoria impregnada en las paredes, el eco del sufrimiento que, según creía firmemente, debía seguir vibrando en aquel páramo solitario. Quería estar en el espacio donde el horror había ocurrido, para poder reconstruir la escena final. Se preparó para el viaje sintiendo que no iba a visitar unas simples ruinas, sino a descender a una tumba, a la boca de una bestia de piedra que había dormido durante demasiado tiempo. Guardó en su maletín el libro de cuentas de don Eladio y una copia del diario de Lucía. Eran sus mapas, sus talismanes contra la oscuridad que iba a enfrentar. Al salir de su estudio, apagó la luz, y se detuvo un instante en el umbral. Por primera vez, sintió que los documentos sobre su mesa no eran solo papel sino lápidas. Y tuvo la certeza de que este viaje no solo concluiría su investigación, sino que lo cambiaría a él para siempre, marcando su alma con el estigma de la verdad que había desenterrado. El viaje a la dehesa salmantina fue un descenso a través de las capas del tiempo. A medida que Mateo Aguirre se alejaba de la ciudad y se adentraba en el campo, el paisaje parecía despojarse de la modernidad, revelando un esqueleto más antiguo y austero. Los árboles, encinas retorcidas y añosas, se aferraban a la tierra con la tenacidad de viejos secretos, sus ramas como garras arañando un cielo plomizo que prometía un frío que iba más allá de lo meteorológico. El silencio del páramo no era pacífico, sino denso, preñado de una expectación ancestral. En una aldea cercana, una colección de casas de piedra que parecían haber brotado de la misma tierra, se detuvo a preguntar por la finca. Un anciano, sentado en un poyo de piedra con el rostro curtido como el cuero viejo, simplemente se persignó al oír el nombre. Señaló con un dedo tembloroso hacia una colina distante, una cicatriz en el horizonte.
y le advirtió con una voz que era poco más que el susurro del viento. No se acerque cuando caiga la noche, forastero. Porque el hambre de los Gálvez aún tiene memoria, y a veces busca compañía. La leyenda seguía viva, una costra sobre una herida que nunca había sanado del todo. Una verdad que la gente del lugar sentía en sus huesos, aunque no conociera los detalles que Mateo llevaba guardados en su maletín. Cuando Mateo finalmente vio las ruinas de La Misericordia, recortadas contra el cielo gris, sintió que el coche no podía llevarlo más lejos, como si una barrera invisible le impidiera profanar aquel lugar con la banalidad de un motor. Continuó a pie, y con cada paso sobre la tierra agrietada, el aire parecía volverse más denso, más frío, cargado de una electricidad estática. La finca era exactamente como la había imaginado a través de las descripciones de Lucía, pero infinitamente peor. La soledad era absoluta, una entidad física que presionaba los tímpanos. El único sonido era el del viento gimiendo entre las piedras y el crujido de sus propias pisadas sobre la tierra estéril. Se percató de que nada crecía en las inmediaciones de los muros, ni una brizna de hierba, ni un cardo tenaz. Era como si el suelo mismo estuviera envenenado por el recuerdo de lo que había sucedido allí, una esterilidad que no era geológica sino histórica. Se detuvo frente a la fachada principal, donde la puerta de roble había sido arrancada de sus goznes hacía mucho tiempo, dejando una boca oscura y bostezante que no invitaba, sino que amenazaba con devorar a quien se atreviera a entrar en las entrañas del monstruo. Con el corazón latiendo con una fuerza sorda en su pecho, un tambor fúnebre marcando el ritmo de su descenso, Mateo cruzó el umbral. El interior era el esqueleto de lo que una vez fue un hogar, ahora profanado por el tiempo y el abandono. Los suelos estaban cubiertos de una gruesa capa de escombros, tejas rotas, y el polvo acumulado durante más de un siglo. Un sedimento de silencio y olvido. La luz que se filtraba por los agujeros del techo que se había derrumbado dibujaba formas fantasmales en el suelo. Columnas de luz temblorosas que parecían buscar algo entre los escombros, como los focos de un equipo de investigación llegado con un siglo de retraso. El aire en el interior era aún más opresivo que afuera. Una mezcla sofocante del olor a piedra húmeda, a madera podrida y a la tierra mojada del suelo. Pero bajo todo ello, persistía esa nota olfativa que había leído en el diario de Lucía, y que ahora reconocía con una certeza nauseabunda. Un matiz dulzón y rancio. El fantasma de un olor a carne cocinada, que se había impregnado en la propia argamasa de los muros. Pudo identificar los restos de la cocina, con el esqueleto ennegrecido de un gran hogar de piedra, y el salón principal, donde la piedad de los Gálvez se exhibía a los escasos visitantes. Aún quedaban jirones de un papel pintado en las paredes, con un patrón floral ahora descolorido y manchado por la humedad, una mueca irónica de la vida doméstica en un escenario de muerte. Pero su objetivo era otro, su brújula eran las palabras aterrorizadas de la joven sirvienta. Guiado por la descripción de Lucía, buscó la escalera que llevaba al sótano. La encontró al final de un pasillo oscuro, o más bien, encontró el hueco donde había estado. La escalera de madera se había podrido y derrumbado hacía mucho, sus restos esparcidos en el fondo como los huesos de una criatura prehistórica. Lo que quedaba era un agujero negro que se abría al subsuelo, un pozo hacia la oscuridad más profunda de la casa y de la historia que investigaba. Aquel agujero no era solo una ausencia arquitectónica. Era una herida abierta en la estructura de la realidad, una boca que aún susurraba la verdad. El olor que ascendía de aquel agujero era el mismo que Mateo había imaginado, pero magnificado, concentrado, casi líquido. Era el aliento de la casa, el hedor de su secreto más profundo. Era una amalgama compleja y repulsiva, el aroma terroso de la tierra húmeda, la fragancia acre de la podredumbre y dominándolo todo, ese matiz dulzón, casi empalagoso, y rancio, como el de un matadero olvidado. Era un olor que no solo se percibía con la nariz, sino que parecía adherirse a la lengua, a la parte posterior de la garganta. Asomándose con una linterna que temblaba en su mano, su haz de luz cortando la oscuridad como un bisturí, pudo ver el suelo de tierra apisonada del sótano, a unos 3 metros más abajo. No había nada allí, solo oscuridad, humedad que brillaba en las paredes de piedra y la sensación opresiva de un espacio profanado, un lugar donde se habían celebrado misas negras. Pero para Mateo, aquel sótano no estaba vacío. En su mente, las paredes comenzaron a actuar como una pantalla, proyectando los recuerdos que habían absorbido,
y la escena final se desplegó ante él con una claridad aterradora. La visión lo golpeó con la fuerza de una revelación física. Ya no era Mateo Aguirre, historiador del siglo XXI. Era un testigo invisible en el invierno de 1897. Visualizó a la familia Gálvez, no como monstruos, sino como oficiantes. Demacrados por el hambre, sí, pero con los ojos encendidos por el fuego antinatural del fanatismo, un brillo que no era de locura sino de una certeza absoluta. Don Eladio, de pie junto a una mesa tosca de madera que servía de altar improvisado, con el niño en brazos. No lo sostenía con crueldad, sino con una especie de reverencia terrible, como un sacerdote que presenta la hostia antes de la consagración. Su rostro, surcado por las arrugas de la privación, era una máscara de piedad trascendente, la expresión de un hombre que cree estar cumpliendo una orden divina, por dolorosa que sea. El aire del sótano, frío y denso, vibraba con sus oraciones susurradas, un latín macarrónico que convertía la blasfemia en liturgia. A su lado, Doña Inmaculada. Su rostro, que en la iglesia inspiraba devoción, era aquí el de una suma sacerdotisa. Sus manos, que antes habían acunado al niño, ahora estaban juntas en una oración febril, sus nudillos blancos por la tensión. Ella era la guardiana del rito, la que se aseguraba de que cada paso se cumpliera con la solemnidad requerida. Habría sido ella quien preparara al cordero, lavándolo, vistiéndolo con ropas limpias, quizás incluso tarareando una nana rota para calmar su llanto confuso. La perversión de su instinto maternal era quizás el aspecto más monstruoso de la escena. No veía a un niño sino a un símbolo, una ofrenda, la llave carnal, para reabrir las puertas de un cielo que se les había cerrado. Su amor por Dios se había vuelto tan absoluto, tan desesperado, que había consumido cualquier vestigio de amor por la humanidad, empezando por los más indefensos. Y el niño, el cordero, el sustento de los santos inocentes. En la reconstrucción mental de Mateo, el llanto del bebé no era de dolor, sino de un miedo primordial, el miedo de un animalito que intuye la presencia del depredador. Sus pequeños ojos reflejando la luz parpadeante del único candil que iluminaba la escena, un punto de luz tembloroso en un océano de oscuridad. Mateo imaginó a don Eladio inclinándose, susurrando palabras de bendición sobre la frente del niño, una caricia que era al mismo tiempo un consuelo y una sentencia. Y luego, el cuchillo. No un arma de carnicero, sino probablemente un cuchillo de la casa, quizás el mismo que usaban para cortar el pan cuando lo había. Un objeto doméstico convertido en instrumento sacrificial. El acto en sí no sería frenético ni rabioso. Sería preciso, metódico, solemne, como el sacrificio de un animal en un templo antiguo, un acto destinado a apaciguar a un dios hambriento. El horror no terminaba en el sótano. La visión de Mateo se trasladó a la planta de arriba, al comedor silencioso. La familia Gálvez, sentada a la mesa, sobre los platos, la carne bendita. No comerían con la voracidad de los hambrientos, sino con una lentitud ritual, con una reverencia que helaba la sangre. Cada bocado sería una oración, cada masticación un acto de comunión. Creían que estaban absorbiendo la pureza, la inocencia, la fuerza vital de la víctima, purgando su propia debilidad, su propia indignidad a los ojos de Dios. El silencio en la mesa no sería de culpa sino de concentración sagrada. Se mirarían unos a otros, no como una familia compartiendo una comida, sino como una congregación compartiendo un sacramento. Estaban convencidos de que, con cada niño que consumían, se acercaban más a la salvación, sin darse cuenta de que cada bocado los hundía más profundamente en la condenación más absoluta que un ser humano puede concebir. Mateo se apartó del agujero, respirando con dificultad, con arcadas secas que le subían por la garganta. El aire de aquel lugar parecía haberle robado el oxígeno, reemplazándolo con el polvo y la podredumbre del pasado. El silencio de las ruinas ya no era silencio, estaba lleno de los ecos de un llanto que nadie escuchó, de oraciones que nunca debieron ser pronunciadas, del sonido sordo de un cuchillo contra la carne. Los fantasmas de la historia, para él, se habían vuelto reales, sus susurros más fuertes que el viento que soplaba afuera. La verdad que había desenterrado no era solo un hecho histórico. Era una herida abierta en el tejido del tiempo, una mancha que nunca podría ser limpiada. La investigación había llegado a su fin.
Pero la historia de los Gálvez y la carne de los inocentes ahora formaba parte de él. Una sombra que lo acompañaría para siempre, un conocimiento terrible que lo aislaba del resto del mundo. De repente, un crujido agudo de madera podrida en el piso de arriba lo sobresaltó, un sonido nítido y cercano en la quietud absoluta. Mateo levantó la vista bruscamente, con el corazón saltando a su garganta, el sudor frío recorriendo su espalda. Probablemente era solo el viento, una viga cediendo al peso de un siglo de abandono, o algún animal que había hecho de las ruinas su hogar. Pero en la penumbra de la misericordia, con la mente aún impregnada de las imágenes del ritual, la razón luchaba por imponerse al miedo primario. Por un instante tuvo la sensación irracional y abrumadora de no estar solo, de que los antiguos habitantes de la casa seguían allí, en algún rincón oscuro del piso de arriba observándolo desde las sombras, guardianes celosos de su secreto, molestos por la intrusión de un extraño que había venido a remover sus huesos y sus pecados. ¿Cuál parte de esta revelación sombría más te chocó? ¿El acto en sí, o la retorcida fe que lo justificaba? Deja tu reacción en los comentarios. El historiador, el hombre de datos y lógica, sintió el impulso visceral de huir, de dar media vuelta y correr hacia la luz del día, hacia la seguridad del mundo racional que había dejado atrás al cruzar el umbral de la finca. Pero algo lo retuvo, una mezcla de fascinación mórbida y un recién descubierto sentido del deber hacia las víctimas. No podía irse. Aún no. Se obligó a calmar su respiración, a escuchar. El silencio volvió a caer, más pesado y denso que antes, como si contuviera la respiración junto a él. El crujido no se repitió, se convenció a sí mismo de que había sido el viento, la casa asentándose, los lamentos naturales de una estructura moribunda. Pero la sensación de ser observado no se desvaneció. Se sentía como un profanador de tumbas que ha despertado a los muertos, y ahora sus miradas invisibles pesaban sobre su nuca. Mateo se dio cuenta de que su investigación había trascendido lo académico, ya no se trataba de escribir un artículo, de presentar una ponencia en un congreso. Lo que había descubierto en la misericordia no era una simple nota a pie de página en la historia de la gran hambruna. Era un abismo. Un abismo en la naturaleza humana, en la fe, en la supervivencia. Los Gálvez no eran una anomalía estadística. Eran la encarnación de la oscuridad que yace latente bajo la fina capa de la civilización, esperando a que las condiciones adecuadas, el hambre, el miedo, la desesperación, la hagan germinar. Su crimen no había muerto con ellos. Se había convertido en leyenda, en un cuento de advertencia susurrado por los viejos. Y ahora, gracias a él, en una verdad documentada, tan sólida y fría como las piedras que lo rodeaban. Decidió dar una última vuelta por el exterior de la casa, como si buscara una absolución o una pieza final que diera sentido a la locura. Caminó por el perímetro de la finca, sus zapatos levantando pequeñas nubes de polvo estéril. Fue entonces cuando lo vio. En la parte trasera de la casa, medio oculto por la maleza seca que se negaba a crecer más cerca de los muros, había un pequeño cercado de piedras toscas, no más grande que una habitación pequeña. No era un corral para animales. Dentro del cercado, la tierra parecía haber sido removida muchas veces. No había ninguna cruz, ninguna inscripción. Pero Mateo supo, con una certeza que le heló la médula, que estaba de pie frente a la fosa común. El lugar donde, según la historia oficial, los Gálvez habían enterrado piadosamente a los niños. La mentira final que cubría el horror. Se arrodilló junto al cercado de piedra, la aspereza de la roca fría contra sus palmas. No había huesos visibles, ni restos. El tiempo y la tierra se lo habían tragado todo. Pero el lugar emanaba una tristeza insondable, una quietud que no era de paz, sino de agotamiento. Aquí terminaba el viaje de los niños de la misericordia. Su calvario no acababa en el sótano, sino en este trozo de tierra sin nombre, sus cuerpos despojados de identidad, sus muertes atribuidas a la enfermedad, sus sacrificios olvidados. Mateo sintió una oleada de rabia impotente, rabia contra los Gálvez, contra el párroco cobarde, contra un siglo de silencio cómplice. Cerró los ojos y por primera vez no intentó analizar ni reconstruir, simplemente escuchó. Y en el silbido del viento le pareció oír, muy débilmente, el eco de una canción de cuna, una melodía rota y desafinada. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo plomizo de tonos anaranjados y violáceos, como un moratón extendiéndose sobre el mundo. La advertencia del anciano resonó en su mente: no se acerque cuando caiga la noche.
Mateo sabía que era hora de irse. Se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas, pero sintiendo que el polvo de aquel lugar se le había metido en el alma para no salir jamás. Echó una última mirada a las ruinas de la Misericordia, ahora silueteadas contra la luz moribunda del crepúsculo. Las cuencas vacías de sus ventanas parecían observarlo marchar, y por un instante, tuvo la extraña certeza de que la casa no quería que se fuera, que deseaba retenerlo, convertirlo en un secreto más entre sus muros. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su coche, sin mirar atrás, pero sintiendo la presencia de la finca a su espalda a cada paso, como una mano fría a punto de posarse sobre su hombro. Durante el viaje de vuelta, mientras la noche finalmente se tragaba el paisaje, Mateo condujo en un silencio absoluto. El motor del coche era un sonido extraño y ajeno en el mundo de ecos y susurros en el que su mente había quedado atrapada. Las luces de los faros cortaban la oscuridad, pero a ambos lados de la carretera, la dehesa parecía un océano negro e insondable. Ya no veía encinas, sino figuras retorcidas. No veía colinas, sino túmulos funerarios. La Misericordia le había contagiado su visión del mundo, le había puesto unas lentes oscuras a través de las cuales todo parecía más frágil, más propenso a la podredumbre. Sabía que el estudio que publicaría, si es que alguna vez se atrevía a escribirlo, no podría contener toda la verdad. La verdad visceral, el olor, el frío, la sensación de ser observado, eso no cabía en un documento académico, eso, ahora, le pertenecía solo a él. Llegó a su estudio bien entrada la noche. El lugar, que siempre había sido su refugio, su santuario de lógica y orden, ahora le parecía extraño. Los legajos y los libros sobre su mesa ya no eran fuentes de conocimiento, sino artefactos malditos. El libro de cuentas de don Eladio parecía latir débilmente bajo la luz de la lámpara. El diario de Lucía susurraba desde sus páginas amarillentas. Se sentó en su sillón, demasiado agotado para hacer nada, y se quedó mirando la oscuridad al otro lado de la ventana. La investigación no lo había liberado, lo había encarcelado. Lo había convertido en el último guardián de un secreto monstruoso, en el custodio de las almas de los niños de la Misericordia. Y supo, con una certeza desoladora, que a partir de esa noche, nunca más volvería a estar verdaderamente solo en aquella habitación. El mal que había habitado en aquella finca no había muerto con los Gálvez. No se había desvanecido con el tiempo. Simplemente se había impregnado en la tierra, en las piedras, en la memoria colectiva de la comarca, transformándose de un crimen en una leyenda, de un hecho en un escalofrío. Mateo Aguirre, al desenterrar la verdad, no había matado al fantasma, simplemente le había dado un nombre, un rostro y un ritual. Y al hacerlo, se había atado a él para siempre. El horror de la Misericordia ya no estaba confinado a un páramo olvidado de Salamanca. Ahora, una parte de él, vivía en su estudio, en sus notas, en su mente. El hambre de los Gálvez al final había encontrado compañía. La conclusión de su investigación no trajo consigo la paz del conocimiento sino la carga de la verdad. La historia de la familia Gálvez se convirtió en una obsesión que lo consumiría lentamente. Sus notas finales, escritas meses después de su visita a la finca, revelan a un hombre cambiado. Habla de insomnio persistente, de pesadillas en las que se encuentra en un sótano oscuro, con el olor a carne cocinada llenando sus pulmones. Confiesa que a veces, en el silencio de su estudio, le parece oír el llanto ahogado de un niño procedente de la pila de documentos que tiene sobre la mesa. La gente que lo conocía decía que había perdido peso, que en su mirada había aparecido una sombra que antes no estaba, como si hubiera mirado demasiado tiempo al abismo y el abismo le hubiera devuelto la mirada. La verdad completa nunca fue publicada. El artículo que finalmente escribió fue una versión saneada, académica y distante, que hablaba de tasas de mortalidad anómalas y posibles prácticas de supervivencia extremas, evitando la palabra canibalismo y omitiendo por completo la dimensión ritual del horror. Era demasiado monstruoso para el mundo académico, demasiado visceral para las frías páginas de una revista de historia. La verdad real, la que le había robado el sueño y la paz, quedó confinada a sus notas privadas, a su mente atormentada, convirtiéndose en su propio secreto inconfesable. La Misericordia seguiría en ruinas. Y la leyenda local ahora tendría un custodio silencioso que conocía cada detalle de su espantosa génesis. El legado de los Gálvez demostró ser más resistente que la piedra de su finca. Su historia se convirtió en un mito oscuro,
un cuento gótico español susurrado junto al fuego en las noches de invierno. La finca, abandonada y temida, se erige como un monumento a la delgada línea que separa la devoción de la monstruosidad, la fe de la locura. Es un recordatorio de que el hambre más peligrosa no es siempre la del estómago, sino la del alma desesperada. El mal que habitó allí no murió con la última comida de los Gálvez, simplemente se quedó latente, impregnado en la tierra, esperando, quizás, a que la fe y el hambre volvieran a encontrarse en el desolado páramo de la desesperación humana. La pregunta final que Mateo Aguirre se planteó en sus notas, una pregunta que lo atormentaría hasta el final de sus días, no era sobre el pasado sino sobre el futuro. Escrita con una mano temblorosa, la última frase de su diario personal sobre el caso es un testamento de su terror. ¿Y si el hambre de los Gálvez nunca fue saciada? ¿Y si su ritual no terminó con ellos, sino que simplemente espera, en el silencio de esa tierra maldita, a que las condiciones sean propicias para volver a reclamar su ofrenda? La pregunta queda suspendida en el aire, sin respuesta, un eco que resuena a través de las décadas, tan inquietante y persistente como el lamento de un niño en una noche de invierno. Si esta investigación te ha atrapado hasta el final, demuestra tu apoyo dándole a me gusta al vídeo y compartiéndolo con alguien que también adore los misterios. Y para no perderte ninguna historia, suscríbete y activa la campana. Mateo Aguirre se marchó de las ruinas, pero las ruinas de alguna manera nunca se marcharon de él. El viaje de regreso, mientras la noche finalmente se tragaba el páramo, fue un descenso a una oscuridad diferente, una que ya no estaba confinada a los muros de piedra de la finca, sino que ahora se alojaba en el sótano de su propia alma. Condujo en un silencio absoluto, con la radio apagada, el único sonido el zumbido monótono del motor, un ruido mecánico y absurdo en el mundo de ecos y susurros en el que su mente había quedado atrapada. Las luces de los faros cortaban la negrura, pero a ambos lados de la carretera, la dehesa parecía un océano negro e insondable, un paisaje primordial donde las leyes de la razón y la modernidad no tenían jurisdicción. Ya no veía encinas, sino figuras retorcidas que se estiraban hacia el coche como los brazos de ahogados. No veía colinas, sino túmulos funerarios bajo los cuales dormían secretos aún más antiguos y terribles que el de los Gálvez. La finca le había contagiado su visión del mundo, le había puesto unas lentes oscuras a través de las cuales todo parecía más frágil, más propenso a la podredumbre. Sabía que la investigación académica había terminado, pero la persecución psicológica, el verdadero legado de su descubrimiento, no había hecho más que empezar. Se había convertido en el último guardián de un secreto monstruoso, y esa carga lo aislaría del resto del mundo, un mundo que seguía girando, ajeno al abismo que él había encontrado en el corazón de Castilla. De vuelta en su estudio, bien entrada la noche, el lugar que siempre había sido su refugio, su santuario de lógica y orden, ahora le parecía extraño, profanado por el conocimiento que había traído consigo. El aire olía a papel viejo y a polvo, pero su mente superponía el hedor dulzón y rancio de la misericordia. Los legajos y los libros sobre su mesa ya no eran fuentes inertes de conocimiento, sino artefactos malditos, reliquias de una fe monstruosa. El libro de cuentas de don Eladio, sobre su escritorio, parecía latir débilmente bajo la luz de la lámpara, sus páginas de cuero agrietado como la piel de un reptil antiguo. El diario de Lucía susurraba desde sus hojas amarillentas, su caligrafía temblorosa un sismógrafo del terror. Durante semanas, intentó escribir su artículo, dar forma académica al horror. Pero las palabras se le resistían. ¿Cómo traducir el olor del sótano, el brillo febril en los ojos de un fanático, el sonido de un cerrojo al abrirse en la noche, al lenguaje clínico y desapasionado de la historiografía? Cada frase que escribía le parecía una traición, una trivialización del sufrimiento de aquellas víctimas, sin nombre. Finalmente, publicó una versión saneada, una sombra pálida de la verdad, hablando de tasas de mortalidad anómalas y posibles prácticas de supervivencia extremas. La verdad real, la que le había robado el sueño y la paz, quedó confinada a sus notas privadas, a su mente atormentada, convirtiéndose en su propio secreto inconfesable, su propia carne bendita. La investigación no lo había liberado, lo había encarcelado en una celda cuyas paredes estaban hechas de memoria y horror. Sus notas finales, escritas meses después de su visita a la finca, revelan a un hombre cambiado, a un alma fracturada. Habla de un insomnio persistente,
de noches en vela pasadas escuchando los crujidos de su propia casa, interpretando cada sonido como un paso en el pasillo, como el chirrido de una puerta que no debería abrirse. Describe pesadillas recurrentes en las que se encuentra atrapado en un sótano oscuro y húmedo, con el olor a carne cocinada llenando sus pulmones, mientras una voz susurra letanías en un latín macarrónico. Confiesa, en una anotación escrita con una letra casi ilegible, que a veces, en el silencio absoluto de su estudio, le parece oír el llanto ahogado de un niño, un sonido débil y lejano que parece proceder de la pila de documentos que tiene sobre la mesa. La gente que lo conocía, sus colegas y amigos, notaron el cambio. Decían que había perdido peso, que en su mirada había aparecido una sombra que antes no estaba, como si hubiera mirado demasiado tiempo al abismo, y el abismo, en lugar de devolverle la mirada, se hubiera instalado en sus ojos, convirtiéndolos en dos ventanas a un páramo desolado. Mientras Mateo Aguirre guardaba la verdad documentada bajo llave, la leyenda de la misericordia continuaba viviendo su propia vida en el folclore de la comarca, más resistente y tenaz que cualquier registro escrito. El crimen de los Gálvez se transformó de un hecho en un mito, un cuento gótico español, susurrado junto al fuego en las largas noches de invierno, para asustar a los niños y recordar a los adultos la fragilidad de la condición humana. Los ancianos de las aldeas cercanas aún prohíben a los niños jugar cerca de las ruinas, advirtiéndoles con una seriedad que hiela la sangre. Cuentan que si te acercas demasiado a la finca cuando el viento sopla desde el norte, puedes oler a guiso en el aire, un aroma cálido y extrañamente apetitoso. Pero te advierten que, si lo hueles, debes huir sin mirar atrás, porque el hambre de los Gálvez se te pega al alma, y, a partir de ese día, ya nunca más te sientes saciado, condenado a una inanición espiritual que ninguna comida puede aplacar. Las ruinas se convirtieron así en un monumento tangible a la memoria del horror, un lugar donde la barrera entre el pasado y el presente es peligrosamente delgada, y donde el hambre, dicen, aún espera con una paciencia de piedra. El legado de la familia Gálvez demostró ser más resistente que su propia estirpe. Su historia, exhumada por Mateo, se erige como un recordatorio terrible de la delgada línea que separa la devoción de la monstruosidad, la fe de la locura más abyecta. Es un testamento de cómo el hambre más peligrosa no es siempre la del estómago, sino la de un alma desesperada que, sintiéndose abandonada por su Dios, decide crear uno nuevo a su imagen y semejanza, un Dios cruel que exige sacrificios de carne y sangre para otorgar su favor. El mal que habitó en aquella finca no murió con el último bocado de los Gálvez, ni se desvaneció con el tiempo, simplemente se transmutó. Se impregnó en la tierra estéril, en las piedras frías, en la memoria colectiva de la comarca, convirtiéndose en una herida que nunca cicatriza del todo. La investigación de Mateo no mató al fantasma, al contrario, le dio un nombre, un rostro y un ritual. Y al hacerlo paradójicamente lo hizo más real, más potente, anclándolo para siempre a la historia con el peso irrefutable de la verdad documentada. La pregunta final que Mateo Aguirre se planteó en sus notas, una pregunta que lo atormentaría hasta el final de sus días, no era sobre el pasado sino sobre la aterradora posibilidad de su regreso. Escrita con una mano temblorosa en la última página de su diario personal sobre el caso, la frase es un testamento de su terror y una advertencia para el futuro. No es una conclusión sino una puerta que se niega a cerrar, una oscuridad que se proyecta hacia adelante. Su pluma arañó el papel para dejar una última y desoladora constancia de su miedo más profundo. ¿Y si el hambre de los Gálvez nunca fue saciada? ¿Y si su ritual no terminó con ellos, sino que simplemente espera, en el silencio de esa tierra maldita, a que las condiciones sean propicias, a que la fe y el hambre vuelvan a encontrarse en el desolado páramo de la desesperación humana para reclamar, una vez más, su ofrenda? La pregunta queda suspendida en el aire, sin respuesta, un eco que resuena a través de las décadas, tan inquietante y persistente como el lamento de un niño en una larga noche de invierno. Si esta investigación te ha atrapado hasta el final, demuestra tu apoyo dándole a me gusta al vídeo y compartiéndolo con alguien que también adore los misterios. Y para no perderte ninguna historia, suscríbete y activa la campana.